Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de lectura bíblica, este tiempo de estudio bíblico, el segundo libro de Reyes, el capítulo 9. Estamos, por supuesto, listos, muy listos para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Y pues el día de hoy vamos a ver la continuación. El anterior capítulo habíamos visto en el capítulo 8. Vamos a entrar un poquito en el contexto. Sí que, bueno, ahí había una guerra, una pelea, ¿sí? El rey Joram fue a pelear contra los sirios y Ocosías le acompañó, fue con Ocosías. Fueron ambos a la batalla. A ver, veamos cómo terminaba el capítulo 8. Sí, dice que de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Habían un Ocosías en el reino del norte, ¿sí? En Israel del norte, y había otro Ocosías en el reino del sur. También había un Joram en el reino del norte y había un Joram en el reino del sur. Bueno, dice que era de 22 años Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén, solamente un año reinó en Jerusalén, este Ocosías del sur, ¿sí? de la casa de Judá. Dice, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. ¿Sí? Omri era de la familia de Acab, que era rey en la parte norte, en la casa de Israel. ¿Sí? Acuérdese que desde estos capítulos, cada vez que decimos la casa de Israel, estamos hablando de la parte norte. ¿Sí? De la parte norte. Cuando decimos la casa de Judá, estamos hablando de la parte sur. ¿Por qué? Pues porque el reino de Israel fue dividido en dos. ¿Sí? Desde la desobediencia de Salomón, el reino fue dividido en dos. Estaba Judá en la parte sur y el resto de las tribus en la parte norte. Y bueno, dice que un año reinó Ocosías en Jerusalén. Era rey de Judá, de la parte sur. Dice, en el verso 27, estamos recordando lo que habíamos leído en el capítulo anterior, el capítulo 8. Dice que anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Sí, a ver, entendamos esta parte, que Ocosías, el rey de Judá, acompañó a Joram, que era rey de la casa de Israel, y fueron a Ramot de Galaad a pelear contra los sirios. Y los sirios hirieron a Joram. ¿Sí? Hirieron a Joram, rey de Israel, de la casa de Israel. Y dice que Joram volvió de la batalla y se fue hacia Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel porque estaba enfermo. Joram, el rey de la casa de Israel, estaba herido. Los sirios lo habían herido. Entonces Ocosías, rey de Judá, fue a visitar a su amigo, ¿sí? A su amigo Joram, que estaba en Jezreel, y entonces los dos estaban en Jezreel, que era una ciudad cerca a Samaria, en la parte norte, en la casa de Israel.
Recuerda Jezreel, ahí había una viña cuyo propietario era Nabot de Jezreel. Recuerda que el rey Acab quería esa viña, pero Nabot no quería dársela. Entonces Jezabel decía: no te preocupes, Acab, yo voy a conseguir esa viña para ti. ¿Y qué hizo? En resumen, pues asesinó a Nabot. Fue algo terrible, fue una injusticia total, ¿sí? Una injusticia tremenda que, por supuesto, el Señor aborreció. Bien, ahora sí entramos al capítulo 9. Dice el verso 1 que entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, es decir, un frasco de aceite, y derrámala sobre su cabeza y di: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, échate a huir, no esperes. Bueno, entonces esta era la figura. El profeta Eliseo va donde estaban los jóvenes profetas, ¿sí? Había como una escuela de profetas, y a uno de estos jóvenes le da la misión: ve a Ramot de Galaad, porque ahí están los príncipes de Israel, están reunidos, ¿sí? Y tienes que ir donde Jehú. Ve, habla con Jehú y llévalo a la cámara, es decir, habla con él en privado y derrama sobre él este aceite. Y dile: así ha dicho Jehová, yo te he ungido como rey sobre Israel. Después de que hagas esto, escapa de ahí, corre de ahí, ¿no? Entonces, esa era la figura. El joven profeta tenía que ir, derramar el aceite, ungirlo por rey, darle las palabras de parte de Dios y escapar y correr, ¿sí? Entonces dice el verso 4 que fue el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados. Y entonces el joven profeta dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Bueno, este joven profeta va donde están reunidos los príncipes de Israel, comandantes del ejército de Israel, y pues dice: tengo una palabra para ti, príncipe. Pero habían muchos príncipes ahí. Entonces Jehú es el que se levanta y pregunta: ¿a cuál de tantos príncipes? El joven profeta le dice: a ti, Jehú. Entonces el verso 6 dice que se levantó, Jehú se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, ¿sí? El joven profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. En otras palabras, este joven profeta le estaba diciendo a Jehú: tú vas a ser el próximo tú vas a ser el próximo rey de Israel, y tienes que hacer desaparecer a la familia de Acab.
así como Dios hizo desaparecer, ¿sí?, a la familia de Baasa, así como Dios hizo desaparecer a la familia de Jeroboam, ¿sí?, por la rebelión de estos varones, así tienes que hacer desaparecer a la familia de Acab, porque Acab, juntamente con Jezabel, mataron a muchos profetas del Señor. Y además continuaba diciendo, dice, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Y corrió y se fue, ¿no?, este joven profeta. Recordemos que Acab para este momento ya había muerto en batalla, ya había derramado su sangre, recuerda, hasta los perros lamieron su sangre, pero todavía quedaba Jezabel, todavía estaba Jezabel ahí. Entonces aquí dice la palabra del profeta, y a Jezabel se la comerán los perros, y no habrá quien la sepulte. Dice, entonces después de esto, el verso 11 dice, después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Claro, es decir, Jehú, después de haber sido ungido, después de haber escuchado esas palabras del joven profeta, pues fue de nuevo donde estaba el ejército de Israel, los príncipes, y le preguntaron, ¿y este loco qué quería hablarte? Y Jehú simplemente dice, bueno, ustedes ya conocen a este hombre y sus palabras, ¿no? Tal vez es que él no quería revelar lo que le había dicho el joven profeta. Y ellos dijeron, mentira, decláranos ahora, ¿qué es lo que te dijo? Y entonces Jehú dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces, dice, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Ese grupo de varones empezaron a apoyar a Jehú. Entonces, ¿qué sucede? En el verso 14 dice que así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Recordemos, y aquí está en paréntesis, dice, recordemos que estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y él mismo fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo, y también estaba en ese lugar Ocosías, el que era en ese momento el rey de Judá, que había descendido para visitar a Joram, ¿sí? A Joram, que era su amigo, ¿sí? A visitar porque Joram estaba enfermo. Y bueno, y ellos iban llegando, dice, y el atalaya, el que vigila, el que está en la torre, dice, en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Entonces fue un jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y entonces Jehú le dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo.
Y el atalaya dio luego aviso, diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Claro, porque cuando el mensajero llegó donde Jehú, Jehú le dice: vuélvete conmigo, ponte de mi lado, porque no hay paz. Y realmente en ese tiempo no había paz en Israel. No había paz, siempre habían guerras, batallas, había hambruna. Todo estaba mal en Israel porque los israelitas no eran pueblo de Dios, no obedecían a Dios, no hacían las cosas conforme a la palabra de Dios. Y cuando una persona no obedece la palabra de Dios, no tiene paz. ¿Sí? Ya el profeta Isaías decía en el capítulo 57, no habrá paz para los impíos. Para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, no habrá paz. Y claro, como Israel estaba en desobediencia y no hacía la voluntad de Dios, no había paz. Porque además los israelitas habían aprendido a idolatrar a Baal y Astarte por culpa de Jezabel y Acab. Por supuesto, no había paz. Entonces, ¿qué pasa? Este mensajero que fue a dar encuentro a Jehú se fue del lado de Jehú, empezó a apoyar a Jehú. ¿Sí? Entonces, dice el verso 19 que el atalaya envió otro jinete, el cual, llegando a ellos donde estaba Jehú, le dijo: el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Lo mismo que había pasado con el primer mensajero. Y se quedó, el segundo mensajero también se quedó apoyando a Jehú. Entonces el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Imagínese esa escena. Jehú era impetuoso, ágil. Dice: entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando el carro estaba uncido, ¿no? Es decir, preparado para salir, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. ¿Sí? Precisamente ahí en la heredad que era de Nabot de Jezreel se encontraron Ocosías y Joram. ¿Sí? Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, se encontraron con Jehú en la heredad de Nabot de Jezreel. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y Jehú le respondió: ¿qué paz? ¿Cuál paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¿Cuál paz? ¿No? De esa forma le responde Jehú a Joram. Entonces Joram volvió las riendas, ¿sí? Se dio la vuelta a su carro y huyó. Y dijo a Ocosías: traición, Ocosías, ¿no? Como avisándole a Ocosías: Jehú nos ha traicionado. Y entonces dice que Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta le salió por su corazón, le atravesó todo el pecho, ¿no? Y entonces Joram cayó en su carro. De esa manera murió Joram, el que era rey de Israel, de la familia de Acab. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová,
y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Realmente al Señor le había dolido en gran manera que hayan asesinado a Nabot en Jezreel, en su viña, ¿sí?, con tanta injusticia. Entonces Dios había dictado ya esa sentencia para la familia de Acab, ¿sí? Darás la paga justamente en la heredad de Nabot. Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces Joram murió y prácticamente lo echaron ahí en la heredad de Nabot. Tal parece que en ese momento ni lo sepultaron, ¿no? Y dice el verso 27 que viendo esto Ocosías, el rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Hur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. En ese día, en ese momento, murieron los dos reyes, Joram, el rey de Israel, y Ocosías, el rey de Judá. Dice, y sus siervos le llevaron el cuerpo de Ocosías en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Bueno, y aquí pone ese dato, ¿no? ¿En qué momento empezó a reinar Ocosías sobre Judá? Pues en el año 11, ¿sí?, en el 11º año de Joram, hijo de Acab. Bueno, pues entonces dice que vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó sus ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Es decir, Jezabel ya había escuchado las cosas que Jehú había hecho, cómo Jehú había matado a Joram, el rey de Israel. Entonces Jehú va donde estaba Jezabel. Jezabel estaba en un edificio, ¿no? Una escena más o menos así como esta, ¿sí? Y dice, Jezabel se atavió, se maquilló los ojos, dice, y se asomó por la ventana, no sé, tal vez que quería de alguna forma, no sé, evitar, digamos, ¿no?, algo, lo que Jehú quería hacerle. Entonces dice, y entraba Jehú por la puerta, y ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? ¿No? Recordemos también que Zimri fue un varón que había matado al que en ese tiempo era el rey de Israel. Dice, entonces, ¿le sucedió bien a Zimri, el que mató a su señor? ¿No? Diciéndole a Jehú como diciéndole: tú has matado al rey de Israel, entonces te va a ir mal. Bueno, entonces Jehú, alzando su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Pues claro, ahí donde estaba Jezabel, habían eunucos que se supone que estaban cuidando a Jezabel, ¿no? Y Jehú les dice: si están conmigo, suban y échenla, láncenla de ahí, ¿no? Láncenla del edificio donde está. Entonces ellos la echaron y lanzaron a Jezabel, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y Jehú de paso la atropelló, ¿sí? Con su carro de guerra la atropelló a Jezabel. Bueno, también era sanguinario este Jehú, ¿no?
Y dice, entró luego y después que comió y bebió, ¿no? Jehú dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Entonces, después de que Jehú, ¿no?, manda de que la lancen a Jezabel desde donde estaba en aquel edificio, Jehú la atropella y Jehú se va a comer. Y se va a comer y beber, y después de que se toma su tiempo, dice, a ver, vayan a ver cómo está el cuerpo de aquella, dice, de aquella maldita, dice. Y bueno, y sepúltenla, ¿no? Bueno, al fin de cuentas es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque se la comieron los perros. ¿Sí? Se la comieron los perros. Ya no estaba su cuerpo más que sus huesos, las palmas y las palmas de sus manos y sus pies. Y volvieron y se lo dijeron a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como el estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Wow, fue algo terrible, ¿no? Fue una escena espantosa, porque como había también anunciado el Señor por medio del profeta Elías, que por la maldad que hizo Jezabel, por la injusticia que le hizo a Nabot, pues ahí le estaba cayendo el castigo, la sentencia del juicio de Dios. Entonces los perros se la comieron y era como excremento, dice, en la heredad de Nabot. Claro, los perros después echaban sus excrementos y estaba ahí el cuerpo de Jezabel, ¿no? Y era irreconocible porque los perros se la comieron. Algo terrible. Y así es como vemos que realmente el Señor estaba indignado porque le hicieron semejante injusticia a Nabot. Cuando se hace injusticia, cuando se trata mal a una persona que vive en rectitud, el Señor se indigna de esta manera. De esa manera murió Jezabel. Y también en este capítulo vemos que murieron Joram, el que era rey de Israel, y Ocosías, el que era en ese momento el rey de Judá. Terrible este Jehú, era un hombre de guerra, ¿no? Y en ese momento ya estaba ungido como el siguiente rey de Israel. Pues bien, hasta aquí el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Como siempre espero que haya sido de bendición, que se haya podido entender. Pues estamos viendo, ¿no?, capítulo a capítulo las cosas que el Señor hace. El Señor es misericordioso, es compasivo, pero también es justo y recto. Y se indigna cuando hacen injusticias a sus siervos. Muy bien. Hasta aquí entonces nos despedimos, no sin antes bendecir con un fuerte abrazo y bendiciones del Señor para nuestra hermana Iliana Pérez. Que el Señor la bendiga y que la paz del Señor esté sobre su familia. Y también a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos que comparten estos estudios bíblicos, compártanlo. Es una forma de bendecir también a otros. Y bueno, pues perseveremos en la palabra del Señor. Como siempre le digo, si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.